Esta leyenda habla acerca de un callejón misterioso y sobre una confesión tan negra, que le provocó la sordera permanente a un sacerdote. También se habla de que este mismo callejón fue parte de un teatro donde ocurrió un misterioso asesinato. Pues bien, este famoso lugar se encuentra en la calle de Morelos y en dirección a la calle Matamoros, fue donde se desencadenó la tragedia. En esos años, la ciudad de Oaxaca se iluminaba con pequeños faroles de aceite. Sin embargo, las calles solían verse en penumbras, aún así, por eso existían personas que trabajaban como serenos, quienes anunciaban las horas en medio de la oscuridad, patrullaban las calles y vestían con capas gruesas, además utilizaban unas escaleras altas para cuidar la seguridad de sus habitantes. La tragedia comenzó cuando a uno de estos serenos, lo asesinaron misteriosamente en medio de la bruma y del silencio, en este callejón donde se le encontró apuñalado, dicen, sin que tuviera este hombre algún enemigo en la vida. Muchos afirmaban que esa noche poseía algo en particular, pues había una niebla espesa en las calles y un silencio raro, además el cielo era aún más oscuro que otras noches y que en las calles se escuchaban los pasos ligeros del sereno que anunciaba, como todas las noches, la hora exacta. Y fue en una de las últimas campanadas del viejo reloj de la catedral, cuando a punto estaban de dar las manecillas la medianoche, cuando el sereno gritó: las 12 y nublado, y esta última palabra fue densa y casi tétrica. Y de pronto, de entre las calles se escuchó un lejano y desgarrador grito, en un tono angustiante, como si se pudiera traducir como la última exhalación para pedir ayuda, y después solo se escuchó un silencio, y tras este un coro de aullidos de perros, como si adivinaran el asesinato de un buen hombre, para luego volver a otro silencio casi sepulcral. Luego, por este misterioso callejón del 2 de abril, iba corriendo, entre bailando y como volando, una sombra, deslizándose a toda prisa, jugando con las otras sombras y las luces de los faroles en las calles de la localidad. Dicen que la sombra llegó a la calle, que en la época de la colonia se llamaba Marquesado y que actualmente se le conoce en el centro de Oaxaca como División Oriente, y que luego se dio vuelta a la derecha con dirección a la iglesia, y que ahí mismo fue donde se detuvo para dar fuertes golpes al portón de madera de la antigua catedral. Con sus golpes se podía adivinar cierta impaciencia y ansiedad, con lo que sus llamados despertaron al cura de la iglesia al instante. Al abrir el párroco, la sombra le aseguró que había un hombre en el callejón muy mal herido en los barrios de la Soledad, apuñalado en la boca del estómago y que necesitaba su ayuda para confesarse y descansar en paz. A lo que el sacerdote preguntó aún más asombrado: ¿y por qué no le avisaste al párroco de la Soledad? Padre, el moribundo quiere que solo usted sea su confesor, como favor especial. El padre se asombró ante las palabras del hombre que lo había ido a buscar y de pronto le surgieron aún más dudas. Sin embargo, no se negó ante la ayuda pedida y fue a su habitación por algo con que abrigarse para acompañar a aquel hombre de impetuosa llegada. Iban caminando deprisa, en una noche que se le figuró tétrica, pues la urgencia era confesar a un hombre que agonizaba. Y ya estando en ese callejón angosto, el cura con una pequeña lámpara de aceite alumbró el cuerpo del moribundo y pudo constatar que tenía una apuñalada en la boca del estómago, la cual sería imposible de sanar, se estaba desangrando y solo le pidió a su misterioso acompañante que se alejara un momento, para poderlo confesar. El sacerdote se inclinó ante el hombre que inició su confesión, en medio de la oscuridad. El padre pudo ver que el moribundo poseía facciones dulces, le costaba trabajo respirar y hablar, pues tenía fuertes dolores, su voz era cada vez más entrecortada, pero también parecía poseer la fuerza de confesar sus pecados y poder descansar en paz. Cuando al fin pudo concluir su confesión, el párroco lo absolvió, dando un pequeño suspiro para regresar con la persona que lo había llevado hasta ahí. Sin embargo, no encontró a aquel extraño acompañante, lo volvió a buscar y el padre se percató de que se encontraba solo en aquel callejón, giró el rostro hacia el hombre que yacía en el suelo con una apuñalada y de pronto se dio cuenta que aquel hombre traía la misma capa que la persona que lo dirigió hasta el lugar, y mayor fue su asombro, pues también se percató que aún con la respiración entrecortada, a punto de morir y en penumbras, ese hombre era idéntico al que tocó a su puerta.
En ese mismo instante se dio cuenta de que el extraño acompañante y el hombre que estaba a punto de morir eran el mismo, y al saber esto, el herido falleció, mientras el cura aterrorizado apenas pudo sostenerse en pie debido a la impresión. La gente cuenta que este buen padre, cayó enfermo por un mes, que tenía un dolor en los pulmones muy fuerte, pero que sobrevivió y que fuera coincidencia o no, perdió la audición en el oído con el cual escuchó la confesión, en aquella noche y en aquel callejón. El callejón del muerto.